¿Gustas? ¿Puedo usar? Por favor, no he olvidado mi estuchera, las dos. Mira, esto que me han prestado. Todo por llegar a tiempo. Ahora le vas a echar la culpa a las impresiones. Sí, también. Alguien tiene que tener la culpa. Ay, pero qué locura. En serio, casi me muero tanto por ver. No voy a alcanzar, he dicho. ¿Sabes a qué hora he empezado a subir de donde hemos hecho la impresión la última vez? 57. O sea, he volado, ¿no? La impresión. Ah, perdón, es que es. O sea, has visto, ya está diferente ¿no? Está bien desordenado. Bien lenta su computadora también. Bien desordenado porque ahí no se ven dónde están las cosas. No, no sabes. ¿Qué significa la C? Consulta. Jimé. Estamos bien, no. Bien, La forma. ¿Cuál forma? Del trabajo. Bueno, somos el grupo 5. No, somos el 4. Por falta de que alguien no creado el grupo de WhatsApp, Pero no alguno. enviado todavía el código Directo al 12 va. al RUT para poderles aportar con algún tipo de material. ¿Ya? Este es el código para que se unan, por favor, inclusive ahora del INSE. ¿Ya? Con la cuenta institucional, por favor. ¿Ya? Cuenta institucional, no nos van a permitir de cuenta. Cuenta institucional, ¿no? Espere ya, ¿no? ¿Ve? ¿Eso es Oli o cero? Bueno, ¿ve? Oh, ese era el grande. De mí mi cero es chiquitito, ¿no? No hay publicación. Ah, no es cierto. Ahí está pasando esta cosa. ¿Ya lo tienen? Sí, hemos pedido banner, Lisa. No quieren. O traemos un mantelcito. Pero Oye, soy la Jimé, norma era que traigamos con una tela blanca. Era pues. Quería traer, pero no. Verde, rosado. O la cogimos. Con nuestras chamanas. ¿Ya has terminado? Jimena, ¿has terminado? ¿Has terminado? ¿Qué cosa? No. Quiero que me copies, no entiendo su letra del básquet. No, ni yo entiendo, mira. Me gusta como de la anterior. Ni siquiera se nada más. Ah, yo tengo su misma letra. Entonces, ¿qué dice en el tema 3? Construcciones, costos y riesgos tributarios. Que faltaba el primerito. ¿Qué dice en Constitución? O sea, Constituciones. Constituciones. ¿Qué dice? ¿Costos? No, esto. Constituciones. Ah, sí, ¿Qué falta? ¿Qué dice? ¿Con contrato? sí, con contratos. ¿Contrato? Sí. Después. Veré, diré. ¿Así lo veré? Con contrato después el 3, ¿eso qué dice? De Marguito. Riesgos. Da 3 costos. Costos. Después. Riesgos tributarios. Riesgos tributarios. Ajá. ¿Constitucional? Ajá. Después ya no hay más, ¿no? Está ahí más, ¿no? Sí, debo de ser transportes. Sí, yo licenciado viendo la foto así.
Su letra, pues, ¿no? De él. No sé, licenciado. Pero él ha dicho que hace como el licenciado y bueno, está criticando a él indirectamente. ¿En serio? Ahí van a poder encontrar dentro de lo que es la página, porque ahí tiene problemas de conexión. Lo que necesito que impriman ustedes es un texto de apoyo que se tiene ahí, que está con el nombre de el material de apoyo. ¿Se ven ahí? Material de apoyo. Ahí tienen unos textos. Hay uno que dice texto taller de modalidad de graduación. ¿Ya? Entonces lo imprimen, lo envían por favor para la siguiente clase. Por favor dejen de hacer lo que están haciendo, ¿ya? Sí, de modalidades de graduación. ¿Ya? Quería mostrarles acá en pantalla, pero no. Tenemos laptops aquí a ¿Y montón. cuál es? Disculpe, ¿cuál de los 5? Ahí está uno que dice taller de modalidad de graduación. ¿Eso cuál es? Texto taller. Texto. Texto taller modalidad de graduación. ¿Esto no me dice? ¿De cuál está portada, no es? Portada con una trenza. Oye, Jimmy, 95 páginas. 95, casi 100, casi. Con el prólogo más. O sea, todo el encabezado. ¿No ves? Lo mismo digo yo. Por mayoría nos van a llevar. ¿No ves? Eso quería decir. ¿Nos va a hacer anillar? ¿De cuál? ¿El texto? Sí, el texto que he hecho ahorita para primero. Ya. Vamos a ver. Ya. No, Ya, mira, somos 3. Chicos. ¿Van a querer el texto? O sea, para hacer esa anillar en conjunto, pues. Ajá, para que no se vayan. Ya, sí, pues, ¿Quién? yo creo que nos van a bajar algo. ¿Quién tiene? Vamos a queremos hacer eso. Ah, lo hizo. Ya hacemos anillar. El anillado es. ¿Cuántas anillas hecho? 95. 95, 4 bolivianos se va a anillar. Más sus tapas, ¿no? Lo descargan ese documento ya. Les había indicado que íbamos a trabajar también en aula. Para eso también hay dos documentos. Uno que algunos yo sé que lo han leído, que es de Johannes Hesse, la teoría del conocimiento, para que podamos empezar a practicar lo que es la lectura y la comprensión sobre todo del documento. ¿Ya? Eso lo vamos a dejar para el día de mañana, unos 15 o 20 minutos en aula vamos a trabajar eso, después continúen en sus hogares. Bueno, eso es por un lado de la teoría del conocimiento, preferiblemente si es que si lo pueden imprimir también sería mejor, o si no lo pueden tener en digital, ¿ya? Ahí también está el material de apoyo compartido en el Classroom. Bueno, estuvimos viendo algunos conceptos referidos a proyectos, ¿no? El proyecto es un esfuerzo temporal, en ese sentido habíamos revisado estas
tres conceptos de PMBOK y también de lo que es la ISO 10006, donde nos decía que el proyecto es un proceso único que consiste en un grupo de actividades coordinadas y controladas con fecha, inicio y fin, ¿no? Entonces, también habíamos visto el concepto de Prince2, que decía que el proyecto es una organización temporal creada por un propósito de crear uno o más proyectos. Algunos ya sacaron también otros conceptos, por ejemplo, lo que he visto en algunos que tenían de vaca urbina, ¿no? Vaca urbina, que voy a tener ese concepto, lo que nos decía vaca urbina. También hemos visto en la anterior clase acerca de la etimología, ¿no? La etimología del proyecto. ¿Lo hemos visto? Bien. Entonces, en la etimología, ¿alguien se acuerda de dónde proviene el término proyecto? Del latín, ya. Proyectos Proyectos. ¿Qué significa? hacia adelante. Hacia adelante, ¿no? Ver hacia adelante, lanzar hacia adelante. Por eso les decía en algún momento, ¿qué nos está reflejando esta proyectora? ¿Por qué tiene esa denominación proyectora? Está reflejando hacia adelante, ¿no? Entonces, la etimología de proyecto proviene del latín proyectus, ¿no? Esta a su vez proviene de lo que es el término proicere, que pro significa hacia adelante y el cere que significa lanzar. Por lo tanto, cuando hablamos nosotros de proyecto, hablamos literalmente de lanzamiento hacia adelante o hacia el futuro, algo que vamos a lanzar. Y cada uno de ustedes, cuando elabora un proyecto, va a lanzar hacia el futuro. ¿Qué es lo que quiere crear en el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que quiere proponer con su proyecto? Entonces, es hacia el futuro, básicamente, ¿ya? Algunos conceptos que hemos visto, por ejemplo, en el diccionario CO1, yo no sé si he podido revisar ese documento que nos dice que proyecto es una idea, ¿no? Que se tiene de algo que se piensa hacer y de cómo hacerlo. Conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar idea de cómo ha de ser una obra de arquitectura e ingeniería. Más o menos lo principal, que es una idea que se tiene de algo que se piensa hacer. Eso es algo básico, una idea de algo que se piensa hacer. También tenemos el concepto de un poco más completo, que es de vaca urbina, que esto va referido un poco más para que podamos profundizar nosotros en lo que vamos a desarrollar en esta clase, que es la búsqueda de una solución inteligente, ¿no? Al planteamiento de ¿qué? De un problema. Al planteamiento de un problema. Búsqueda de una solución inteligente. Al planteamiento de un problema. Tendente a resolver entre una necesidad humana, sobre todo las necesidades humanas. El último concepto que podemos ver es este, ¿no? Que proyecto es una serie de planteamientos encaminados a la producción de un bien o la prestación de un servicio, ¿no? Con el empleo de una cierta metodología. Acá se llega a aplicar lo que es la parte metodológica, todo lo que ustedes vieron en segundo año. ¿Algunas se acuerdan de las técnicas de análisis del problema? Técnicas de análisis del problema. ¿Alguien se acuerdan? ¿Qué técnicas de análisis del problema conocen? Ishikawa, ¿qué más? Oda. El árbol de problemas, que es el más utilizado, ¿no? Los más utilizados en sí es el árbol de problemas, también el Ishikawa, que también se le ¿no? Entonces aquí se tiene que empezar a aplicar la metodología, y con miras a obtener determinados resultados, ¿no? Desarrollo económico, beneficio social, algo que va relacionado con proyectos de emprendimiento. Bueno, dentro de lo que son proyectos tenemos ciertas clasificaciones, ¿no?
clasificación de proyectos. ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo están clasificados los proyectos? ¿Perdón? Privados, públicos. Privados, públicos, ya puede ser. ¿Qué? No escuchaba bien. Un poquito más fuerte. Primarios, secundarios. Ya, muy bien. Es la clasificación que normalmente conocemos, ¿no? De los proyectos, los tipos de proyectos. Hablamos, por ejemplo, en la clasificación de proyectos de acuerdo al sector económico, ¿no? Al sector económico. En el sector económico está lo que su compañera decía, que son primarios, secundarios y terciarios. Dentro de lo primario está netamente lo que es la explotación de los recursos naturales, ¿no? Todo lo que se llega a explotar en la forma de recursos naturales. La agricultura, la ganadería, la minería, por ejemplo. Entonces eso está en el sector primario. También tenemos el sector secundario, donde ya es la transformación de esta materia prima y que se van obteniendo nuevos productos. Lo que corresponde al sector terciario es lo que es el comercio, por ejemplo, los servicios, todo lo que se va prestando en relación a lo que es netamente, ya no es tanto el producto, ¿no? No más se va por el servicio, lo que es el sector terciario. Pero también tenemos la clasificación de acuerdo a la procedencia del capital. De acuerdo a la procedencia del capital, nosotros tenemos, por ejemplo, los proyectos públicos, que alguien decía, donde intervienen totalmente los recursos de donde se obtienen, es del Estado, ¿no? Del gobierno en este caso. Los proyectos públicos. También tenemos lo que son los proyectos privados, que es la inversión de personas privadas o inversores, en este caso, que llegan a colocar su capital para poder obtener cierta remuneración económica. Por último, que tenemos los proyectos mixtos, en donde puede intervenir un aporte público y el aporte también privado, ¿no? ¿Conocen ustedes proyectos mixtos que tengamos en Bolivia, en nuestra región? Entel. Entel. Todos lo mismo. Banco de Desarrollo Productivo. Ingresa lo que es capital privado en el Banco de Desarrollo Productivo. Bueno, es de acuerdo a la procedencia, de dónde proviene el capital, ¿no? También se puede agrupar de esas características, la procedencia del capital, público, privado o mixtos. De acuerdo al texto de Shafak Nasir, tenemos también otra clasificación, que es de acuerdo a la finalidad de estudio, por ejemplo, ¿no? Es del autor de Shafak Nasir en su texto de elaboración y evaluación de proyectos, donde nos habla respecto a la rentabilidad del proyecto, que es una finalidad de estudio si queremos nosotros saber cuánto rentable es el proyecto, o también donde se puede ver la rentabilidad del inversionista, si es factible poder cubrir lo que el inversionista exige, ¿no?, de los proyectos. ¿Cuánto está dispuesto a generar o ganar un inversionista? Entonces ahí hacemos ese tipo de estudios y la capacidad de pago del proyecto que podría haber. En caso de que no existan inversionistas, ¿no?, entonces si se opta por lo que es el crédito bancario o financiamiento externo, entonces ahí es donde se puede colocar lo que es la capacidad de pago. Si estamos en la capacidad de poder nosotros cancelar la deuda para este proyecto. También nos hace conocer que existe la clasificación de acuerdo al objeto de la inversión. ¿A qué nos referimos con ello? Con ello nos habla acerca de si puede ser un proyecto nuevo, de creación nueva, ¿no?, si va a empezar de cero en sí, o en todo caso puede ser proyectos de modernización, proyecto de modernización. Si ya existe el proyecto, por ejemplo, algunos pienso que van a elaborar lo que es un proyecto de emprendimiento. ¿Cuál es la base, ¿no?, que tienen los proyectos de emprendimiento? Probablemente sea la base artesanal. Puede haber, por ejemplo, elaboración de chorizos, ¿no?, de forma artesanal. Entonces ahí, ¿cómo ustedes pueden? Pero ya conocen ustedes, tal vez un negocio familiar, puede ser.
Entonces ustedes van interviniendo con esto de que es el proyecto de modernización, modernizar. ¿Cómo podemos nosotros llegar a obtener ciertos productos que sean más económicos en el mercado o con ciertas características diferentes a lo que tenemos en nuestro contexto, ¿no? Existen ciertos conceptos referidos a lo que es la modernización. Puede haber una internalización, una externalización, reemplazo también del proyecto, ampliación y por último lo que es el abandono, ¿no? En la modernización se contempla esos 5 puntos también: la internalización, externalización, reemplazo, ampliación y abandono. Esto ya es de segundo, yo sé que ya lo han visto, estamos recordando algo de ello, ¿no? ¿No? ¿Lo han visto? ¿Listo? No digan que no. Lo vieron, yo sé que lo vieron. Entonces, no me acuerdo, ¿verdad? Recordemos entonces acerca de las etapas del proyecto. ¿Cuáles son las etapas del proyecto? Idea. ¿Cómo nace un proyecto? A través de una idea, a través de una necesidad. A ver. ¿Qué dicen ahí atrás? ¿Cómo nace el proyecto? Una idea. A través de una necesidad. ¿De una idea? A través de una necesidad. Un problema, ¿no? Un problema o necesidad, básicamente. Si no existe un problema o necesidad, no podemos nosotros tener ideas de solución a ese problema o de poder generar ideas de un proyecto. ¿Para qué es el proyecto? Como nos decía Vaca Urbina, está para solucionar un problema, ¿no? O una necesidad que tengamos en el contexto. Entonces, si no encontramos nosotros un problema o una necesidad en nuestro contexto y de acuerdo al área de conocimiento que ustedes tienen, que es el área contable, entonces no se puede crear un proyecto. ¿Qué vas a proponer? ¿Cuál va a ser tu propuesta? ¿No? Entonces ahí es donde nosotros vemos esta etapa, una etapa general, sobre todo lo que es del proyecto. Que empezamos del problema y de ahí recién se generan las ideas, ¿no? Un problema, cualquiera sea. A ver, un problema, un ejemplo que ustedes pueden colocar. Tráfico vehicular. Ya, tráfico vehicular, dice, un problema. ¿Un problema el tráfico vehicular? ¿Sí? Bastante. Mucho auto. Entonces, ya tenemos un problema. Demasiados vehículos en nuestra ciudad. Ideas. ¿Qué ideas tendrían ustedes para poder solucionar ese problema? La restricción. Ya, uno es la restricción. Otra idea. Autos voladores. Puede ser, pero todavía no estamos no estamos en el tiempo adecuado todavía, ¿no? Autos voladores. ¿Qué más? ¿Qué podría ser? ¿Qué podrían hacer ustedes para solucionar el problema de tráfico vehicular? Ideas. Tal vez horarios de circulación. Horarios de circulación. Podría ser similar a la restricción, ¿no? A la restricción. Control de los autos chutos. Control de los autos chutos. Había un proyecto del gobierno, creo que reciente, de los autos chutos. Quería aporte ya. Con algo así estaba escuchando el año pasado. Quieren legalizarlo, ¿no? Los autos Eso chutos. es. Quieren legalizar los autos chutos. Ese sería un problema más. No, se va a condicionar peor. ¿Sí? Bueno, lastimosamente nuestra ciudad no ha sido planificada, ¿no? Lastimosamente. Han pensado que iba a ser o no iba a crecer la población y se quedó ahí, han empezado a construir hasta las calles, algunas no se han visto, son muy angostas. Los servicios básicos tampoco tenían, entonces han ido, ¿cómo se llama esto? Solamente hacemos como parches nada más a la ciudad, ¿no? Para poder ser realizado. Vean ustedes, ahí tenemos previamente un problema, pero puede haber varias ideas, ¿no? Varias ideas. Uno que dice puede haber autos voladores, otro que me dice que restricción vehicular, horarios para transitar los vehículos. Entonces ahí tenemos algunas ideas de solución a ese problema. Entonces nosotros podemos ver o optar si aprobamos o rechazamos esta idea, ¿no?
¿Cuál es la más factible? ¿Los autos voladores serán factibles? De aquí a unos Puede 100 ser, años. puede ser, no puede funcionar. Ese era su proyecto, dicen, ya le está desanimando. Pero ya el tiempo no es el adecuado, tal vez los recursos, ¿no? ¿Cuánto cuesta un auto volador? Y si hay, por ejemplo, no sé, aquí en Bolivia todavía no se ha visto, ¿no? ¿Cómo se dice? Una vez que nosotros ya hemos definido la idea principal para nuestro proyecto, la más adecuada, entonces nosotros tenemos que empezar a elaborar el perfil, ¿no? Nuestro perfil del proyecto. En la elaboración del perfil del proyecto, ahí nosotros tenemos también que ver si se aprueba o se rechaza, ¿no? Si se aprueba o se rechaza, no es directamente, no, si el perfil, o la idea es fundamental, entonces el perfil ya tiene que correr automáticamente, no es así, que va también viendo si se aprueba o se rechaza ese perfil. Bueno, básicamente es lo que nosotros tenemos que hacer ya en este bimestre. Si es posible avanzar un poco más. Yo sé, tengo entendido, la dirección académica se comunicó conmigo indicando que ustedes ya tienen proyectos elaborados. Sí, proyectos elaborados ya tienen. Ah, los libros de contabilidad básica, contabilidad intermedia. Hicieron un un proyecto, una modalidad, ¿no? Pero hicieron, prepararon. Esto les va a servir para lo que es la feria, sobre todo. Se va a llevar a cabo a finales de marzo o a principios de abril, una de las dos fechas. No se tiene una fecha establecida. Y esto les sirve a ustedes, ¿no? Como una modalidad de graduación. Saben bien eso, ¿no? Les sirve para una modalidad de graduación, que es la graduación por excelencia, que pueden llegar a participar en lo que es la departamental y hasta la nacional. Obviamente que primero tienen que clasificar aquí a nivel interno. Entonces, tenemos el perfil, aprobamos y rechazamos. Luego, hacen sus estudios ustedes, de la factibilidad del proyecto, un estudio de mercado, un estudio técnico, legal, ambiental, ciertos puntos que necesitamos ver acerca de la factibilidad, ya es en la ejecución esto, y hasta aquí es donde tienen que hacer ustedes, ¿no? El diseño. Obviamente que un proyecto general tiene otros pasos más, por ejemplo, ya entre en la ejecución, en operación y al final para poder tener la evaluación de los resultados. En general, cualquier proyecto, por ejemplo, el proyecto de teleférico, tiene que cumplir con estos pasos, ¿no? Saben que usted acá se está pretendiendo construir un edificio, ¿cierto? ¿Conocen? ¿Aquí? Sí, aquí un edificio nuevo donde va a ser para las carreras. Pero ni un banner está bien. Eso ya, A ver. ya se ha tenido la idea, se ha presentado un perfil, por ejemplo, se han hecho estudios de prefactibilidad, estudios de suelo, ¿no? Estudios de suelo y demás, donde se ha estancado ahí. No han llegado hasta el diseño, si no me equivoco, tienen ya la maqueta y todo, ya tienen el diseño. Lo que falta es entrar en la ejecución. ¿Qué es lo que hace falta ahí? Los recursos económicos y la voluntad de nuestro estimado gobernador, ¿no? Las gobernaciones que tienen que dar también una parte, ¿no? Entonces está el diseño, se ha quedado, estamos esperando que se vaya a la etapa de la ejecución. ¿Ya? Bien. ¿Alguien de ustedes me podría decir la diferencia entre una tesis y un proyecto de grado? En una tesis se analiza el problema y en un proyecto se da una solución al problema. Proyecto de grado y tesis. En una tesis se analiza, dice, ¿no? A ver. Y en un proyecto se da la solución. Puede ser más o menos. En una tesis que, bueno, lo que yo entiendo y algo ya me he informado, es que todo el contenido es de creación propia. Tiene que ser algo nuevo, algo nunca visto y algo tampoco nunca redactado en ningún otro. O sea, tiene que ser algo totalmente tuyo. En cambio, en un proyecto de grado es que puedes usar referencias de otras personas, puedes tal vez copiar un pedacito y llamar al autor directamente, pero en una tesis, o sea, todo tiene que ser de tu creación. Muy bien. ¿Algo más?
Diferencia entre una tesis y un proyecto de grado. En la tesis se plantea lo que es la hipótesis. En el proyecto solamente tenemos la investigación, además que en ambos se debe dar una propuesta. Propuesta. Ya, muy bien. Bueno, recordemos entre todos un concepto básico. ¿Por qué hacemos esta diferencia? Les comento esto porque ha existido estudiantes que se han presentado a defensa con una tesis. Se presentaron a una defensa con tesis, ahí cuando estábamos en el parte del tribunal, y presentaron una tesis. Obviamente que en el título decía proyecto de grado, Instituto Comercial de la Nación, incapaz, todo lo demás, pero en la estructura general presentaron una tesis. Automáticamente este estudiante reprobó. ¿Por qué? Porque supuestamente ha habido un avance anterior, ¿no? Ha trabajado desde un inicio, desde lo que es el problema, ha formulado el problema, objetivos y demás, y al final presentó directamente, como si fuese otro trabajo, una copia, aparentemente, ¿no? Y eso es por no regirse a lo que es la reglamentación, el contenido que tiene que tener, ¿no? Y por eso es necesario hacerles notar esta diferencia, porque yo sé que algunos, digamos, ya tienen trabajos elaborados, ¿no? Algunos, digamos, por ejemplo, pueden ser de administración, alguien que puede ser, no sé, de ingeniería, cualquiera, ya tienen sus tesis, por ejemplo, un borrador que ha tenido, y empiezan a solamente modificarlo. Y no se dan cuenta que, por ejemplo, una tesis, ¿no?, tiene sus particularidades y el proyecto de grado no es lo mismo. Estamos en una carrera técnica nosotros, ¿no? Una carrera técnica. Lo máximo que se les pide es un proyecto de grado. Veamos la diferencia entre el proyecto de grado y una tesis. El proyecto de grado es tomar básicamente una herramienta que ya existe, ¿no? Una tecnología, algo ya existente, para aplicarlo en un proyecto particular. Si lo llegan a aplicar a un proyecto particular, ya existe, ustedes no tienen que inventar nada. No es que tienen que inventar la pólvora. Pueden ustedes agarrar, no sé, a ver, ¿no? Algo bien básico. Una empresa que no tenga un sistema contable, ¿no? Un sistema contable. Ustedes ven el problema sobre la información que se necesita, oportunidad, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Ustedes son ingenieros de sistemas? No van a poder, ¿no?, realizar un sistema o crear un sistema. Si tienen conocimiento básico, tal vez. Pero normalmente, ¿qué es lo que se hace? Hacer una propuesta de poder implementar o incorporar, por ejemplo, un sistema. ¿Qué bondades podría llegar a tener ese sistema? O lo más básico que ustedes pueden tener es hacer un sistema en Excel, ¿no? En Excel. ¿Ustedes utilizan el query? ¿Un salón? ¿Query? Sí. Es algo básico, es más fácil todavía, ni siquiera necesitas programación, nada para poder hacer ciertas tablas dinámicas y todo, ¿no? Entonces, puedes llegar a utilizar esa herramienta para algo en particular, en un proyecto de grado. En cambio, la tesis, ¿no?, es una investigación profunda, donde empezamos con una hipótesis, en la parte, es una hipótesis, y lo demuestra, ¿no?, esta hipótesis. Es como, por ejemplo, no sé si han escuchado de noticias, un senador o diputado dio una versión respecto a lo que es, por ejemplo, el incremento de lo que está viendo de los asaltos. ¿No escuchado? ¿Qué es lo que dijo este diputado, senador? Existen más asaltos porque la economía está bien. Es una hipótesis que tiene este señor. ¿Estará en lo correcto? ¿No puede ser que esté en lo correcto? No sabemos. Es una hipótesis que tiene, ¿no? Y tiene que demostrar. Es decir, descubrimos algo nuevo. Al explicar ustedes, ¿no les ha ocasionado alguna inquietud? Que digan, por ejemplo, existen incrementos en lo que son asaltos, ¿no?, dentro de nuestra región, es porque la economía está
está bien. ¿No les ha generado alguna inquietud? Puede ser, ¿no? Pero probablemente existan estudios o que respalden algo. Puede ser, probablemente, ¿no? Pero es una hipótesis que se tiene. Entonces, tomen en cuenta, y aquí descubrimos nosotros algo nuevo en lo que es una tesis, ¿no? Sobre todo nos basamos en una, o partimos de lo que es una hipótesis. ¿Cuál es nuestra hipótesis? Entonces, en cambio acá directamente aplicamos, ¿no? Llegamos a aplicar un proyecto a algo particular, algo que puede existir, algo que existe y ya lo llegamos a aplicar en algo que no existe. Digo una consulta. Sí. En la tesis necesariamente se debe aplicar el método científico y en el proyecto de grado también hay que aplicar el método científico. No necesariamente. Parcialmente se llega a aplicar el método científico, porque en la tesis sí, eso es una particularidad que se llega a aplicar el método científico. ¿Se acuerdan cuáles son las etapas del método científico? La observación. Son 4, ¿no? 4 básicos para lo que es el método científico. ¿Se acuerdan? ¿No? Mi compañero dijo ya uno, de la observación. La observación, parte de lo que es la observación. ¿Cuál es el siguiente paso? La hipótesis, ¿no? La hipótesis. Después, Demostración. la experimentación. Observación, hipótesis, experimentación y Conclusión. resultados. 4 pasos básicos que tiene el método científico, ¿no? Entonces, normalmente para una tesis se llega a aplicar lo que es el método científico. En el proyecto de grado también, pero parcialmente. Se deja de lado lo que es la hipótesis. En vez de la hipótesis, nosotros hacemos una propuesta directamente. ¿Cuál es nuestra propuesta? ¿Ya? Otras diferencias. ¿Sí? Vi el año pasado que los proyectos, por ejemplo, no necesariamente se debe hacer referencia a autores o no utilizamos ningún sistema. ¿En qué tipo de proyecto estamos hablando? Por ejemplo, el que sí, en aquel proyecto de grado. ¿Un proyecto de grado? Sí. No, tiene que haber autores. Porque el año pasado nos gustaron así un proyecto de grado sin sustentar todos sus conceptos, nada. Algún sistema, ¿cómo se diría?, de aplicación como la gran manzana. Entonces no tenía, entonces, ¿debe tener o no necesariamente? Tiene que tener. Porque dentro de la estructura del proyecto de grado, por ejemplo, está el marco teórico, ¿no? Entonces ahí tiene que aglutinar todos los conceptos, teorías que existen respecto al tema de abordaje que está haciendo. Y en su propuesta, ¿qué está lanzando? Entonces tiene que tener todo ese conocimiento. Entonces tiene que aglutinar todos esos conceptos. ¿De qué autores? ¿No? Obviamente que no solamente tiene que ser agarrar y pegar, ¿no? Copiamos y pegamos, sino que tiene que haber lo que se denomina el parafraseo. ¿Qué es lo que ustedes entienden? ¿Qué es lo que están entendiendo ustedes con lo que han podido dar lectura a cierto autor, ¿no? Entonces es lo que tiene que ser. Qué extraño, ¿no? Bueno, algunas de las diferencias que se tienen, lo que es tesis, por ejemplo, es una investigación sustentada. En cambio, el proyecto es una investigación de diagnóstico. Acá buscamos o respondemos al vacío de conocimiento y aquí solucionamos directamente el problema. Aquí se formula a partir de un problema de investigación y en cambio acá parte de una necesidad social, económica, física, etcétera, cualquiera. Normalmente dentro de nuestro ámbito de conocimiento es económico-financiero, ¿no? Entonces tiene que haber una necesidad económica financiera. ¿Cuáles son los resultados? Aquí es un nuevo conocimiento y acá está, como les decía, lo que es la propuesta de esa solución que nosotros estamos planteando con ese proyecto. ¿Ya? Entonces, esas son algunas diferencias básicas que se llega a tener entre el proyecto de grado y lo que es una tesis. Etapas del desarrollo del trabajo de investigación. Cualquier tipo de proyecto que ustedes pretendan desarrollar, por ejemplo, que si es
un proyecto de grado, un proyecto de emprendimiento, un socio comunitario productivo, tienen esta base previamente, ¿no? Una etapa de planteamiento donde esto nosotros lo conocemos como el perfil. Luego vamos a la etapa de ejecución, donde ya empezamos a profundizar en nuestro proyecto y para una etapa de lo que es la discusión. Entonces, normalmente parte de aquí está la elección del tema, el planteamiento del problema, la descripción del problema, la redacción de objetivos, la formulación de objetivos, perdón, y la justificación de la investigación. Entonces ahí nosotros tenemos que ir planteando lo que es nuestro tema. ¿Qué entienden por el término de perfil ustedes? ¿Qué es el perfil? La presentación. ¿Qué es el Información perfil? rápida. ¿Qué sería perfil? Perfil. Se puede, El perfil es un documento básico que nos sirve como punto de partida para la elaboración. ¿Qué necesitamos para ello? No solamente basta con dar una idea del proyecto, no solamente basta con ello, sino que también deben empezar a indagar ustedes. Tienen que empezar a adquirir ciertos conocimientos referidos a lo que quieren proponer, ¿no? Entonces, es un punto de partida donde ustedes ya hacen previa investigación, una previa investigación. Constituye en sí la planificación de la investigación a desarrollarse en el futuro. Su diseño consiste en presentar un esquema básico del esqueleto de cuál será la investigación. Entonces, eso es básicamente. Es como la planificación de lo que es nuestro proyecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué bases tenemos? Y más adelante después empezamos a profundizar. Pero tenemos que tener una base teórica y práctica referido a nuestro proyecto. No solamente es decir, ¿saben qué? Yo pretendo hacer, por ejemplo, proyectos de emprendimiento, quiero hacer salteñas de chocolate, ¿no? Salteñas de chocolate. Pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Para qué lo vas a hacer? ¿No? ¿Cuáles van a ser los beneficios de ese proyecto? Entonces tienes que empezar a por lo menos explorar un poco referido al mercado donde quieres vender este producto. Entonces tiene que haber una exploración directa. ¿Ya? Bien, a ver, entonces para ir cerrando. ¿Qué? Sigue avanzando, lo vas Sí, dicen 2 horas. No se vaya rápido hoy. Algunos elementos que van a constituir, por ejemplo, nuestro perfil de proyecto de grado son los siguientes. No sé si se nota ahí atrás las interrogantes que tienen. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para Por qué? ejemplo, nos damos respuesta a estas interrogantes, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? Y identificamos el tema en el proyecto de grado, estamos hablando. Identificamos el tema. ¿Por qué lo vamos a hacer? La fundamentación, los orígenes del proyecto. ¿Para qué? ¿Para qué lo queremos hacer? Los objetivos, que va relacionado con los objetivos. ¿Cuánto? ¿Qué tanto vamos a abordar? Pues ahí está la delimitación espacial, temporal. ¿Dónde? Esto es importante. El punto de partida para cualquier tipo de proyecto, ¿no? También es el lugar donde lo pretendemos desarrollar el proyecto. Si no tienes el lugar, entonces estás en la nube. ¿Ya? Entonces la localización, ¿dónde? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ahí aplicamos todos los métodos y técnicas que ya conocen ustedes respecto a metodología. ¿Cuándo? Se hacen un cronograma, ustedes se planifican de qué fecha vamos a abordar ciertos puntos, en qué fecha voy a hacer mis objetivos, qué fecha voy a hacer la recolección de datos, ¿no? ¿Vale? Se ponen el cronograma.
personas, ¿con quiénes voy a trabajar? ¿Con quién? Los beneficiarios, ¿quiénes se van a beneficiar de este proyecto? ¿Quiénes? Recursos humanos y ¿con qué? Presupuesto. Necesitan presupuesto para poder elaborar su proyecto. ¿En qué consiste el presupuesto? ¿Alguien nos puede decir? ¿A qué nos referimos con el presupuesto? Una estimación de gastos. Otros gastos. Gastos y ingresos. ¿Gastos y ingresos? No. La estimación del dinero que se va a invertir en qué? ¿Cómo más o menos un ejemplo? ¿Cuánto se va a gastar? Digamos que se hace helados de frutas, ¿cuánto se va a gastar en las frutas, la leche, digamos, azúcar, las No. No me referís a ese presupuesto. Está bien, desconoce el presupuesto, por ejemplo, sino que ya es el proyecto, ¿no? El proyecto de elaborar panes, por ejemplo, necesito harina, azúcar. No nos referimos a ese presupuesto. Cuando hablamos de presupuesto dentro de lo que es un perfil, es lo que ustedes se asignan, los costos que se van a asignar para elaboración de este proyecto. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, van a usar internet, ¿no? ¿Cuánto necesitan en internet? Si tienen que ir de un lugar a otro lugar, por ejemplo, necesitan pasajes. ¿Cuánto van a colocar en pasajes? ¿Cuánto van a empezar a erogar en los pasajes? Las impresiones, hojas, ¿no? Entonces, todo lo que vayan a gastar, entonces presupuestan ustedes. Es algo interno, se puede decir. Tanto el cronograma, el presupuesto es interno, es de ustedes. Ustedes se planifican en qué fecha van a hacer, cuándo van a hacerlo, y acá ustedes se asignan cuánto más o menos van a llegar a gastar. Dice, Sí. pero esto no está relacionado con el marco lógico. No, todavía no estamos entrando en lo que es esto. El proyecto, por ejemplo, el proyecto de emprendimientos, ¿no? El proyecto de emprendimiento normalmente se puede llegar a aplicar el marco lógico con matemáticas, ¿no? Entonces, pero no va relacionado. Esto es directamente el cronograma y presupuesto interno de cada uno. Estamos hablando de ¿ya? En los proyectos de emprendimiento también tenemos estas interrogantes, ¿no? ¿Qué queremos hacer? ¿Cuál va a ser este nuestro proyecto? Emprendimiento productivo. ¿Por qué lo queremos hacer? Ahí están los antecedentes y justificación. ¿Para qué lo queremos hacer? Los objetivos generales específicos. ¿Cuánto queremos hacer? Ahí está lo que decía su compañero, digamos, por ejemplo, en lo que es el marco lógico, los componentes del marco lógico, ¿no? ¿Dónde vamos a hacer la ubicación? Por si acaso lo tienen en el caso. Lo que sí, es que quiero que hagan la copia de todo esto. No. Van a imprimir ya el texto ustedes, ¿no? Dentro del texto, en la parte final del primer tema, por ejemplo, existen algunas preguntas. Quiero que den respuestas a estas preguntas. ¿Ya? ¿Del Existen primero? preguntas. ¿De qué está Dentro de lo que es el texto, ¿no? El texto de taller de modelo de graduación. Está el primer tema, determinado. Ahí hay unas preguntas, son unas 4 o 5 preguntas, ¿no? Son poquitas. Damos respuesta a ello, ¿ya? Por favor. Bueno, este es lo que se tiene, por ejemplo. Prefiero a veces no pasarnos las diapositivas porque después ya ni siquiera tienen. Pero podemos participar más. Claro, pueden participar, está bien. Que no se puede tomar apuntes y a la vez escuchar. Rápido pasa, Sí, no, está bien. Por eso les he pasado las diapositivas ya, para que tengan a mano. Sí, digan. Esta diapositiva no se está, Ahí está el tema 1. Compañeros. En el grupo de WhatsApp. ¿Has traído tus apuntes del gabinete? Con el sugar. No, no he podido copiar. ¿Me vas a copiar, de hecho? ¿Qué estaría? Ayer, Sí, sí.
un mes solamente. Para mañana, ¿sí? Para mañana, por favor, las preguntas. No, dice. Asistencia, dice. Sí, no, llame lista, llame. Tú me dijiste que para llamar. ¿Por qué no me hicieron? Todos presentes, mejor que sí. No, que llame uno por uno. No. Presente. ¿Qué número para llamar? No sé tu chocolate, ¿cuánto te compras? No, me ando pidiendo de mi trabajo. ¿En Seibo trabajas? No, estoy en... ¿Cómo se llama? En altas telecomunicaciones.